doctor, bienvenido a este espacio que lo hemos denominado Ergo Podcast, un espacio destinado para simplificar lo jurídico para el entendimiento de las personas. Hemos considerado importante su comparecencia dentro de este espacio por la trayectoria que ha tenido y de igual manera por el libre ejercicio que usted se está manejando en la ciudad de Guaranda y de igual manera a nivel nacional. Quisiera, doctor, para empezar, que nos comente, ¿quién es Joel Meléndez? Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Dios, agradecer a las amistades que me han permitido estar en este espacio. Doctor Cristian, quien es miembro de Penalistas de Ecuador, a la doctora Nicole, que de igual manera le conozco. Respondiendo a su pregunta, Joel Meléndez es un joven soñador, emprendedor en todas las áreas. Tengo a mis padres que han sido comerciantes por más de 40 años y efectivamente desde ahí empecé ayudándoles en sus labores comerciales para posteriormente profesionalizarme y actualmente, como usted me conoce el día de hoy, abogado. Efectivamente, doc. ¿En dónde realizó sus estudios universitarios? A ver, la universidad la cursé en la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de Quito. Cuando usted estaba estudiando en la Central, ¿ya hacía prácticas mientras estudiaba o no? A ver, cuando estuve en la Universidad Central tuve la oportunidad de conocer a varios amigos, entre ellos compañeros. El doctor Daniel Domínguez fue una de las personas que me ayudó en primer lugar a ingresar a la Corte Nacional de Justicia. Ahí estuvimos trabajando aproximadamente unos 6 meses en el despacho del doctor Johnny Eduardo Salcedo. Entonces fue ese mi primer trabajo. Posteriormente continué con mis estudios y tuve la oportunidad de ingresar a la Defensoría Pública. En ese momento empecé como asistente jurídico y posteriormente pues ya me cambiaron la partida, me fui a la coordinación nacional conjuntamente con el doctor Julio Ballesteros y en ese entonces el defensor público general, doctor Ernesto Pazmiño Granizo. Excelente, doctor. Dentro de su proceso ya de formación, ¿cuándo fue la etapa en la que usted dijo, es hora de lanzarme al libre ejercicio? A ver, esa parte es interesante porque justamente cuando hubo el tema de la transición y antes era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ese ministerio se subdividió en la Secretaría de Derechos Humanos y lo que hoy se conoce como SNAI, Secretaría Nacional de Atención Integral. Entonces, una de las secretarías estuvo comandada por el doctor Ernesto Pazmiño Granizo y justamente fue cuando él ya salió de la Defensoría Pública. Entonces, bueno, tuve la necesidad de decirle que por favor me ayude para que me lleve a esa noble institución porque quería aprender un poco más. Claro. Sí, ya las actividades en la Defensoría Pública eran un poco monótonas, entonces fue ahí cuando el doctor me dio la oportunidad de ingresar a la Secretaría Nacional de Atención Integral y bueno, el trabajo ahí también era un poco duro porque era trabajo acumulado del Ministerio de Justicia, de los ministros que habían pasado previamente por esa institución y lo que tocaba despachar era demasiado. Claro. Entonces fue en esa etapa cuando yo decidí ya renunciar, ¿sí? Y dedicarme al libre ejercicio, para lo cual yo me preparé. Claro, entonces, esa fue la situación tomar decisiones de la noche a la mañana para emprender un curso nuevo y a la suerte, ¿no? Porque si bien es cierto, le debo mucho a la Defensoría Pública porque fue una de las instituciones que me abrió las puertas en el tema de cómo tratar al usuario, porque no podemos decir clientes, ¿no? Claro. Son usuarios los que se atiende directamente en esas instituciones. Entonces, tuve la oportunidad de pasar por varios procesos de familia, laboral, penal, víctimas, y fue también en esa institución donde conocí a muchas personas. Como asistente, pues, pasé realizando todo mi trabajo en la Fiscalía General
del Estado, en la Fiscalía conocida como La Roca, en FEDOTI 1, en FEDOTI 2, en la unidad de flagrancia, en tribunales, en la Corte Constitucional, en criminalística también. Entonces todo ese trabajo lo realizábamos conjuntamente con varios asistentes. Entonces fue ahí donde nos fuimos enrolando con jueces, con fiscales, defensores públicos, abogados en el libre ejercicio y bueno, desde ahí nace esa pequeña trayectoria. ¿Cree usted, Doc, que ha sido importante toda la trayectoria para que usted tenga los conocimientos adquiridos para el libre ejercicio? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que usted ha tenido en el libre ejercicio? A ver, bueno, la verdad es que nunca se me ha complicado mi carrera. Como he dicho yo, siempre el derecho es cuestión de aplicar la lógica y el sentido común. Si un abogado busca la respuesta, en este caso en un código, la verdad es que para mí no debería ser abogado, porque si bien es cierto las normas que en este caso han sido creadas por los legisladores, o sea, lo han hecho en ese sentido, en pro de una sociedad, en base a buscar lo justo, en base a lo que dice la justicia, o sea, dar a cada quien lo que le corresponde. Y bueno, sin necesidad de que uno sea abogado, cuando a uno le preguntan o a uno le consultan algo que por lógica y sentido común tiene que hacerlo, obviamente eso va a estar escrito en la ley. Excelente. Doctor, el porqué de ejercer el libre ejercicio, valga la redundancia, en su ciudad natal y no en Quito, por ejemplo. La verdad es que pasé 11 largos años en la ciudad de Quito y bueno, fue en esa temporada donde yo ya me enamoré. Justamente estaba ya unido a una persona que actualmente es, bueno, va a ser mi futura esposa, la madre de mi hijo, y entonces tomé la decisión de regresar a Guaranda porque la verdad, o sea, me sentía solo en Quito, viajaba cada fin de semana, apenas salía de mi trabajo a las 5, corría al terminal, cogía un bus, me iba a Guaranda, llegaba aproximadamente 12 de la noche y era cansado y era todas las semanas, era impayable. Entonces, estar con mi familia, claro. Estar con mi familia, estar cerca de mis padres, fue uno de los factores muy importantes para que yo decida estar en Guaranda, pero eso no ha sido un factor para que yo no pueda ejercer a nivel nacional. Ha sido uno de mis objetivos, ¿no? Que me dé a conocer y posteriormente así se han dado las cosas. O sea, no solamente conozco ya toda mi provincia gracias a esta noble profesión, sino que también he tenido el gusto ya de ir por varios cantones, varias provincias del Ecuador. Doctor, ¿cómo empieza Joel Meléndez en Guaranda? ¿Cómo fue el proceso de hacerse un nombre como abogado? A ver, en ese sentido, pues previo a iniciar la carrera de Derecho, es importante hacer un paréntesis, ¿no? A quien debo agradecer mucho el tema de haberme hecho abogado es a mi papá, porque una vez que yo terminé la universidad, vine acá a esta ciudad de Riobamba a seguir un curso de nivelación de inglés y posteriormente seguí un curso de programación de páginas web. Siempre tuve esa aspiración de llegar a ser un buen diseñador porque me encanta el dibujo. Y bueno, las personas que me conocen y para las que no, la publicidad la elaboro yo mismo, es en base a esos conocimientos que adquirí previamente. Claro. Entonces, ya más adelante, el tema de que cómo empecé en la ciudad de Guaranda fue porque una vez que renuncié, llegué a mi ciudad natal, la que me vio nacer. Entonces, en ese momento es cuando ya decido emprender a ejercer el libre ejercicio. Pero ¿cómo lo hice? No tenía una oficina, claro. Empecé a averiguar en el centro de la ciudad un local pequeño, me pedían $350 y mis papás tenían en el 15 de mayo una bodega que era destinada para los muebles que ellos, de su negocio. Claro. Entonces la verdad es que le dije, mami, ¿sabe qué? Yo quiero ocupar una parte de la bodega, o sea, podría ser el frente, ¿me puede dar? Me dice, claro, mijito, o sea, para que puedas iniciar con tu oficinita. Entonces fue ahí donde, con los pequeños ahorros que tenía en ese momento, todo puse en la oficina.
Mi sueño siempre ha sido tener un escritorio muy bonito en madera, entonces tuve que buscar mucho, mi mami me ayudó con eso, entonces lo primero que puse en la oficina fue el escritorio, posteriormente la puerta y así poco a Claro, es un poco, proceso. todo fue un proceso. Así es, doctor. Conocemos que usted es parte o tal vez la pieza fundamental del grupo llamado Penalistas de Ecuador. Quisiera que me explique cómo nace el poder crear este espacio. A ver, Penalistas de Ecuador nació cuando yo estuve en Quito trabajando en la Defensoría Pública. Y previamente, como le he dicho, tuve el gusto de conocer a muchas personas, entre abogados particulares, defensores públicos, fiscales, jueces, secretarios. Entonces, era algo muy chévere, ¿no? Porque tuvimos la necesidad de crear este grupo en virtud de que los conocimientos estaban dispersos por todo lado y uno lo que quería en ese momento es tener todo en un mismo espacio. Ujú. Para eso se ha facilitado, pues ya con las tecnologías, las redes sociales y efectivamente el WhatsApp nos ha permitido crear grupos. Y bueno, antes se llamaba Penalistas, Ya. EC, y posteriormente Penalistas de Ecuador. Entre los primeros integrantes están ex compañeros míos de la Defensoría Pública, que ahora son jueces, otros son fiscales y otros que se han dedicado al libre ejercicio y les ha ido excelente, de maravilla y con la bendición de Dios. Entre ellos el doctor Luis Mendoza, que era defensor público, actualmente es juez, el doctor Jorge Meneses, que era defensor público, ahora es juez, Juan Carlos Zúñiga, que era defensor público, ahora es fiscal, y así entre muchos. Entonces les incluimos en ese grupo para crear ese pequeño espacio de información jurídica penal, porque cuando estuve en la Defensoría Pública, el área penal se subdividía en el departamento de investigación, en el departamento de juzgamiento y en el departamento de impugnación. Claro. De todos ellos les íbamos incluyendo a los mejores, ¿sí? Entonces eran como 35 abogados, de los cuales 5 eran de la Defensoría, me iba por la Fiscalía de Flagrancia, de todos los fiscales que estaban ahí les escogía unos 2 o 3. Entonces fue empezando poco a poco. Ya. Después les fui incluyendo a unos 2 que 3 jueces de la Corte Nacional, de igual manera catedráticos de la Universidad Central, y poco a poco, hasta el día de hoy, estamos como 233 miembros del grupo, incluidos usted, doctor. Muchas gracias, mejor doctor, por la referencia. ¿Cuál es la finalidad del grupo? A ver, la finalidad del grupo, como usted también ya conoce las reglas, es crear una verdadera cultura jurídica en el espacio y en el ámbito penal y constitucional, porque fue creado justamente con ese fin, y ese es el medio en el cual se ha venido difundiendo mucha información de relevancia. Y bueno, es un espacio que efectivamente los profesionales, no cualquier persona y sin el ánimo de ofender, no ha podido ingresar a este grupo porque es personal seleccionado, personal que efectivamente ha demostrado tener estas capacidades en el arte del derecho penal. ¿Cómo selecciono yo a los miembros de Penalistas de Ecuador? Por su trayectoria, por su hoja de vida, pero bueno, la hoja de vida en sí, el cartón, como usted bien conoce, o sea, hay una amplia gama de profesionales que tienen especialidades, maestrías, PhDs, sin embargo, nunca les hemos visto en una sala de audiencia. Entonces, esa es la gran diferencia de una persona que desde sus inicios ha empezado a litigar. Así es. Y eso, obviamente, con una maestría, con una especialidad, con un PhD, es un refuerzo para sus conocimientos, ¿sí? Y bueno, el hecho de tratar con una persona simple y basta el verbo para conocer cuánto conoce de la materia. Ya, Doc, hablamos de ciertas normas que hay dentro del grupo, ¿no? En el caso de que una de estas personas que pertenece, uno de los abogados que pertenece a Penalistas de Ecuador, incumpla una de estas normas, ¿cuál es el efecto que tiene en el grupo? La sanción dentro del grupo por quien incumpla las normas sería
inmediatamente la destitución. No, o sea, inmediatamente procedemos a retirarle del grupo porque obviamente se encuentran juristas de gran renombre. En el grupo está prohibido enviar memes de cualquier naturaleza, no hablar de política, estrictamente de derecho, y si es derecho penal o constitucional, donde se difunden también PDFs de lo que son libros, artículos, revistas. Se comparte también el tema de links para webinars, charlas, conferencias. Entonces, ese es el objetivo, que todos los profesionales que se encuentran ahí puedan compartir sus conocimientos y mejorar esa cultura. Nos parece muy interesante, ¿no? Que a nivel país se hayan armado este tipo de grupos con la finalidad y asimismo de poder compartir los diferentes criterios. Se ha podido identificar también las diferentes posturas dentro del grupo, que un abogado piensa una cosa y otro abogado piensa otra cosa. Y leer ese tipo de argumentación nos ha parecido muy importante a las personas que pertenecemos a ese grupo. Usted también creo que ha sido una buena iniciativa el poder crear este grupo y también ver que tal vez se vayan sumando más personas y que este grupo se vaya fortaleciendo, ¿no? Creo que ha sido una buena iniciativa para que tendremos que agradecer también a la iniciativa que por parte de ustedes se ha dado, porque no podríamos encontrar mejores profesionales que los que están en el grupo. Claro, efectivamente es un espacio también para autoeducarnos y también, como comenta Nicole, es un espacio de que hay el criterio de un abogado con otro abogado en relación, por ejemplo, a una sentencia. Entonces, se va escuchando los conocimientos de varios profesionales. Hay jueces, hay abogados en libre ejercicio, hay fiscales y son profesionales a nivel nacional. Entonces considero que es un espacio bastante importante. Conozco que hay muchas personas también que quieren ser parte pero creo que el filtro es bastante complicado para ingresar. O sea, bueno, en este caso quiero agradecer también el apoyo del doctor Cristian Romero, el apoyo del doctor Juan Carlos Perea, el apoyo de mi primo Juan Carlos Aguiar, quien es juez en Guayaquil, el apoyo del doctor Joseph Mendieta, quien tiene también una de las plataformas más fuertes a nivel nacional que se llama Aprendiendo Derecho, el apoyo del doctor Oscar Montaño, quienes han sido pilares fundamentales para que este grupo sea integrado por los mejores juristas del Ecuador. Y en ese sentido, pues es como lo hemos venido manejando, ¿no? No incluir a cualquier abogado por el hecho de decir yo soy penalista. O sea, no basta eso. Significa también que el grupo debe tener ese pequeño grupo de personas especializadas, formadas y que tengan esa chispa del arte penal. Y que se dediquen netamente al libre ejercicio, como dicen, ¿no? Hay muchos abogados que se dedican simplemente a lo teórico y no saben lo que es el libre ejercicio. El libre ejercicio es duro y el libre ejercicio te trae un montón de dudas, que un caso no es diferente al otro y te pone a dudar en qué mismo aplicas, qué no aplicas. Eso es lo que se necesita, creo que para disolver dudas dentro del grupo. Claro, o sea, bueno, como digo, el grupo nos ha ayudado, es una herramienta para nosotros los profesionales para estar actualizados, ¿sí? En el grupo, como bien estaba escuchando una previa del doctor Santiago Pazmiño, o sea, la Corte Constitucional ni siquiera publica y él ya la leyó. Entonces, O ya está en el grupo de hoy ya está en el grupo de penalistas de Ecuador, entonces y ya está analizado. Está analizado, está estructurado y tenemos un grupo de amigos que también, o sea, difunden esa información del grupo en sus TikToks, como Claro. por ejemplo el doctor Denis Lema. Así es. Un- Hacen otro tipo de contenido que es importante también y informativo, ¿no? Doctor, ¿a dónde quisiera usted que llegue Penalistas de Ecuador como grupo? ¿Cuál es la finalidad? A ver, uno de los proyectos que hemos tenido en mente siempre y conjuntamente con el doctor Oscar Montaño, en algún momento también se sumó a esta iniciativa el doctor Juan Carlos Perea, fue que este grupo tenga su personería jurídica, sea en este caso una de las primeras escuelas de litigación oral en el país y que efectivamente a través de la misma se cree espacios de difusión y capacitación en la materia del arte del derecho penal, conjuntamente con el derecho constitucional que van de la mano en todas las materias.
Ahora, la situación es que esto va a trascender posteriormente, pero sí hemos necesitado el apoyo de varios profesionales, porque si bien es cierto, o sea, el tiempo apremia, y en el libre ejercicio el tiempo a veces hasta nos falta. Entonces no se ha tenido ese espacio para poderle dedicar estrictamente a Penalistas Ecuador, pero por el momento me siento muy satisfecho con todo lo que hemos logrado hasta el momento, y es un espacio donde efectivamente todos los profesionales están felices dentro del mismo. Así es. Conocemos que en el tema académico es una contribución para todos, ¿no? Obviamente para usted, pero ¿qué le ha dado Penalistas de Ecuador que no sea por el tema jurídico? Tal vez amistades. Claro, obviamente, el hecho de conocer a juristas de gran renombre a nivel nacional es lo que efectivamente este grupo tiene, esa esencia que ha unido a grandes profesionales de todas las provincias del Ecuador. Entonces, entre ellos que ahora están dentro del grupo, por ejemplo, Riobamba, tiene usted un caso en Cuenca, inmediatamente por Penalistas de Ecuador, usted ya sabe quién es la persona adecuada en Cuenca para que le pueda ayudar. Sí, y yo de eso también me he dado cuenta. Por ejemplo, muchas veces tenemos algún proceso en Esmeraldas, Riobamba, Esmeraldas, hay una larga distancia. Entonces se pregunta en el grupo y nos dan el profesional adecuado para que nos pueda ayudar. Entonces también es un espacio para contribuirnos como profesionales y para contribuir también para para la práctica jurídica correcta y efectivamente para dar el mejor servicio a los clientes. Es excelente. Doctor, vámonos saliendo un poco del tema de penalistas. Usted ha ejercido su profesión a nivel nacional. ¿Nos podría indicar cuál es la mejor ciudad en la cual usted ha litigado? La mejor ciudad donde yo he litigado es la ciudad de Quito, la capital. Sí. Efectivamente, el nivel se nota dentro de los juristas, dentro de los administradores de justicia. Entonces, para mí ha sido Quito hasta el momento. Me han dicho que Cuenca, pero todavía no he tenido la oportunidad. ¿Y cuál le parece que es la peor ciudad como para ir a litigar? Chuta, no me haga ese tipo de preguntas. O sea, bueno, Cada uno tiene un conocimiento en la relación del ejercicio de su profesión, tomando en consideración, como usted dice, los servidores judiciales, los servidores de fiscalía, los administradores de justicia. Entonces, o tal vez algo que le haya pasado. Una anécdota en alguna Ajá. ciudad que no le gustó. bueno, actualmente en mi provincia mismo, bueno, solamente no voy a decir el cantón, pero lastimosamente hay jueces que son puestos a dedo. Y hay que decirlo así, ¿no? De manera cruda, porque hubo una temporada cuando estuve trabajando en la Defensoría Pública, donde al recién graduado, vamos, defensor público. Claro. Y es así. Entonces, creo que hasta la actualidad se sigue manejando de esa manera, sino que ahora previamente deben cumplir ciertos preceptos para poder llegar a un puesto. Hablemos de la Defensoría Pública, de lo que usted dice, un recién graduado que vaya a ser defensor público. Imagínese la responsabilidad que le están trayendo a una persona que tal vez no tenga conocimientos de lo que es en el libre ejercicio y darle ese nivel de trabajo, ¿no? Porque si nosotros, después de haber tenido poder estar vivir en el libre ejercicio, ver lo duro que es y recién salir de la universidad y que te manden de una a casos muy fuertes que lleva la Defensoría Pública. Creo que sí se tendría que hacer una designación minuciosa, porque estamos, más que todo aquí, el principio, el deber principal es el derecho a la defensa que tienen cada una de las personas a las que se les está defendiendo. Y muchas de las veces los procesos se caen porque no existe una verdadera defensa por parte del defensor público. ¿Usted qué piensa de eso? A ver, eso pasaba antes, ¿no? Porque justamente cuando yo ya me gradué, ya empezó el concurso de méritos y oposición para que obviamente puedan ganarse ese puesto como defensores públicos. Pero bueno, en esta parte aclaro, porque las personas que efectivamente se graduaban ya previamente eran asistentes dentro de la Defensoría Pública y eran asignados a distintos procesos. Por ejemplo, habían procesos especializados de niñez, un proceso especializado de laboral, un proceso en penal subdividido en 3 categorías, que era investigación, juzgamiento e impugnación. Entonces,
ya estas personas como trabajaban ahí tenían conocimientos, porque a nosotros los defensores públicos nos daban los procesos, nos hacían analizar y obviamente se tenía conocimiento. No creo haber conocido un caso de una persona recién graduada y que no haya trabajado y haya sido defensor. No, en ese sentido Claro, aclaro esa parte, porque las personas que obviamente tenían esa oportunidad eran pertenecientes ya a la Defensoría Y Pública. tenían una Ya trayectoria, más tenían una una educación trayectoria. dentro de eso. Claro, exacto. Bueno, y viéndole desde el otro punto, la Defensoría Pública es una gran escuela para un abogado. Lo que soy el día de hoy le agradezco a la Defensoría Pública, porque fue el único departamento en la ciudad de Quito donde abrió un departamento que se llamaba Asesoría Jurídica. Claro. Ahí nos capacitaron alrededor de unos 2 meses y medio, obviamente previo a pasar por los departamentos que ya los he manifestado, y empezamos a atender ya al usuario en las diferentes necesidades que tenía. Entonces éramos un grupo de 8 funcionarios públicos, quienes atendíamos un estimado de 35 a 45 personas diarias. Bastante. Sí, bastantes Bastante. usuarios. Sí, Claro, ya lidiar con ese tipo bueno, con esa cantidad de usuarios debe ser complejo también en todas las materias era, por lo general era familia, laboral, penal y violencia intrafamiliar. Entonces tuve ese gusto de haber pertenecido a cada una de esas áreas, y es por eso también la experiencia, porque mal hubiese hecho graduarme y lanzarme al libre ejercicio sin conocimiento. Y como usted decía, o sea, todas las personas se merecen que estén respaldadas por una defensa técnica con conocimientos adecuados. ¿Usted qué consejo podría darles a los abogados recién graduados en la cuestión de atención al cliente? Bueno, en primer lugar, la honestidad, ¿sí? Que el caso que vayan a asumir lo hagan con profesionalismo, y que en realidad, o sea, se preparen, porque si es un caso penal, obviamente el bien jurídico protegido es la libertad, Así es. ¿sí? Y conexamente la vida, porque he conocido casos que a raíz de un proceso penal se enferman, se deteriora el estado incluso de salud, y obviamente el tema de llegar a perder su libertad es perder la vida, porque conocí de una frase que la persona que está privada de la libertad es un muerto en vida. Y solo aquel que ha pasado por un proceso penal sabe difícil. lo que le pasa a un cliente, ¿no? Entonces ahí es cuando uno, aparte del tema profesional, también entiende al cliente, o sea, se asimila la situación que está pasando, porque un tema jurídico, en tema de una investigación por X delito, es prácticamente, podría llevarle a la destrucción de esta persona si no está ligado, como comentaba, de una asesoría adecuada, de una asesoría real y clara con los clientes. Sí, o sea, nosotros como profesionales, por ejemplo, solo cuando pasamos por un proceso penal conocemos lo que el cliente tiene que llevarlos familiarmente hablando, personalmente, mentalmente, y obviamente el tema jurídico. Que el jurídico nos lo encargamos nosotros como abogados, pero muchas de las veces el acompañamiento en el proceso por lo que puede afectarle tiene que venir acompañado también de un psicólogo y cosas así, ¿no? O sea, lo digo personalmente porque, bueno, hubo un proceso en el cual estuve yo inmiscuido, que ahí es cuando uno se pone al tanto y se pone en la realidad de los clientes, ¿no? No sé si usted alguna vez, Doug, ha pasado por algo parecido. Dicen que los que ejercimos del derecho penal casi siempre debemos estar o haber pasado por lo menos por una investigación. Claro que sí. Bueno, Por los clientes. en esta etapa de mi vida, desde que me enteré que iba a ser padre, fue un cambio radical, un cambio 360 en mi vida. Antes, bueno, era un poquito bohemio, borracho y loco, como dicen. Me encantaba el trago, me encantaban las mujeres y me encantaba también las peleas. Claro. Entonces, producto de aquello, pues, en varios juicios, que rotos las cejas, que rotos los pómulos, que rotos la nariz, y juicio tras juicio, mi mamá ya estaba cabreada ya. Claro. Dijo, hasta aquí nomás. O sea, usted sí ha pisado una cárcel, por ejemplo. La cárcel en sí, no. No. O
o sea, la entradita, ¿no? Solo flagrancia de... Sí, solo la flagrancia, nomás, desde ahí no. Cuando era menor de edad, sí, nos llevaron a los calabozos, pero dentro del comando. Claro. Entonces éramos menores de edad y eso era en un paro. Entonces nos detuvieron porque justamente estábamos lanzando bombas Molotov. Ya, ya, ya. Entonces sí, o sea, fue una época llena de adrenalina. Fui una persona que me encantaba el deporte extremo, el downhill, el cross country, el bicicross. Entonces en esas áreas también me destaqué muchísimo, o sea, fui campeón nacional, vicecampeón en lo que es downhill, campeón de Judepro, de los Juegos Deportivos Provinciales de mi provincia. Entonces, Excelente. hasta que tuve un accidente que me marcó la vida también, o sea, me operaron de la cabeza, tengo, no sé si puede ver, Ujú. la pierna se me vino al otro lado. Estuve más o menos unos 6 meses en rehabilitación, un año hasta recuperarme totalmente. O sea, he escapado de la muerte varias veces. Y más que todo el tema de la Defensoría Pública, como lo dije previamente, fue quien me abrió las puertas a esta noble profesión. Claro. ¿Usted cree, doctor, que todo lo que nos comenta, ¿no? Los peleas, su juventud y todo eso, también le ayudan ahorita, por ejemplo, a entender a un cliente cuando está mintiéndole en un proceso penal o no? Claro, justamente como dije, ¿no? Me abrió las puertas la Defensoría Pública y en ese sentido fue clave los usuarios. Claro. Nosotros atendíamos entre 35 mínimo hasta 45 usuarios al día. Ujú. Y esto era cansado, ¿por qué? Porque no teníamos tiempo ni para irnos al baño. Entonces, venían personas con las cuales, o sea, las posturas, la forma de Expresar. expresarse, Claro. uno ya conoce y sabe cuando le miente. Y mucho más cuando uno ha pasado por procesos penales y Claro. ahora que uno visita las cárceles o literalmente viene un cliente, ya se le conoce. ¿Cómo lidiar con un cliente que no le dice la verdad? Porque Desde el normalmente, inicio le digo, claro, tiene yo que soy decirle a su usted. padre, su madre, su cura, su amigo, su aliado y mi cliente. Usted decide, si cumple con los 6 requisitos, vamos bien. Pero si usted me oculta información, vamos mal. Claro, Entonces, ¿qué quiere el cliente? Resultados. así es. Así sea culpable, nosotros tenemos que defenderle, porque para eso estudiamos. O sea, no estamos para crear criterios subjetivos de que es buena persona, es mala persona. Yo defiendo derechos, hasta ahí llego, Ujú. ¿sí? Independientemente de quién sea, mi profesión no me permite decirle a él no le voy a atender, ¿sí? Yo defiendo derechos, Claro. garantías y efectivamente eso hago prevalecer conforme a las normas. ¿Alguna vez ha negado alguna defensa, doc? Hasta el momento no, pero sí me han sacado de quicio, o sea, son usuarios sumamente complicados y como dice el dicho, ¿no? El abogado, digo, el cliente que paga desde el inicio y paga completo no jode. Así Pero el es. que no paga Es el o que paga más. poco es el que más jode. Así resulta, sí, efectivamente uno en el libre ejercicio se puede dar cuenta de eso. Hay muchos clientes que saben el trabajo que uno está haciendo y obviamente le reconocen el pago. Y hay otros que son los que menos pagan y son los que más presionan. Así es. Entonces sí es complejo. Tal vez algún proceso que haya tenido usted donde haya intervenido también la justicia indígena. No, al momento no he tenido ninguno. Nosotros como abogados siempre decimos que tenemos un caso que nos marca al inicio o a la mitad o en la profesión. ¿Usted ha tenido un caso que le ha marcado? Porque he dicho, este caso en verdad me ha erizado la piel. O sea, que me ha marcado, sí, porque una vez tuve la oportunidad de, bueno, recibí una llamada desde la cárcel de Babahoyo Ya. y fue una persona X, ¿no? Que me dijo que necesitaba de mis servicios. Me dijo que era por un caso de asesinato. Y dije, bueno, perfecto, necesito el expediente, la fuente de información para poderme inteligenciar del proceso. En ese momento procedimos a firmar los escritos para poderme acreditar en la fiscalía, a obtener dichas copias del proceso. Y una vez que revisé,
Me acerqué nuevamente donde el señor, le dije, ¿usted asesinó? Me dice, sí. Le cogí con la escopeta en la cara y le volé la cabeza. Y de las fotografías solamente quedaba el mentón. Ya. Digo, ¿y por qué lo hizo? Me dice, porque me caía mal. Y aparte de eso, le cogí con el machete y le di en los brazos, en las manos y por todo el cuerpo. Entonces fue un proceso súper fuerte que literalmente tuvimos que defenderlo y bueno, se obtuvo también excelentes resultados acorde a lo que necesitaba el cliente. Claro. Lastimosamente la fiscalía no hizo un buen trabajo y de eso nos aprovechamos nosotros. Claro, el Son tema técnico. los pequeños detalles de fiscalía que nos ayudan a nosotros, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que más le apasiona de esta profesión? Lo que más me apasiona de esta profesión es el tema de que efectivamente cuando se hace justicia, una persona que es procesada, mejor dicho, investigada, posteriormente procesada, puede ser incluso hasta sentenciada y que es inocente, lucha hasta el final. Y uno no permite que ese acto de injusticia quede en impunidad, o sea, que esa justicia brille, salga a la luz, luchar hasta el final, hasta cuando usted escucha administrando justicia y se le ratifica el estado constitucional de inocencia. Esa es la parte Claro, es lo maravillosa de más, esta. es lo más gratificante para uno como profesional, ¿no? ¿Qué es lo que menos le gusta de la profesión, doctor? Lo que menos me gusta de la profesión son los clientes complicados, los que no pagan Que exigen. y exigen. Qué chévere, doc. Tal vez alguna pregunta, Nico. Sí, justamente, y nosotros teníamos en la oficina, ¿no? Clientes con las cuales teníamos que lidiar, pero diariamente. Como yo le decía, hay clientes que por poco traen su cama, sus cobijas, se ponen en la oficina y pasan ahí. Y ellos tienen que escucharte y yo les he dicho, digo, ya no depende mucho de nosotros, sino depende de los administradores de justicia también hacer lo suyo. Lo de nosotros está hecho, pero es que necesito que salga ya, necesito que esto, o sea, y uno por más que se le intenta lidiar con ese tipo de personas, no entiende. Y creo que la necedad de las personas hace que uno también se frustre y se frustre con la cantidad de trabajo que tiene. A mí me ha tocado ver personas que se quedan sentadas todo el día en la oficina esperando que tal vez llegue una resolución que sabemos que tal vez ese día no va a llegar mañana, pasado, una semana, 2 semanas, pero vienen y se sientan. Y Sí, creo pasa. que, como saben decir, ¿no? Los abogados tienen hasta que ser psicólogos para poder entender a las personas y tener una paciencia suficiente para poder lidiar con esas personas. Hasta psicología nos toca estudiar, nos dicen, ¿no? Una pregunta, Doc. Usted en el ejercicio de la profesión, siempre tenemos nosotros un mentor. ¿Cuál ha sido su mentor en su profesión? A ver, como no he tenido la oportunidad de tener un mentor a la cabecera, como lo dije desde un inicio, la Defensoría Pública ha sido la institución que me abrió las puertas a esta hermosa profesión, pero sí puedo agradecer en este espacio al doctor Luis Mendoza, al doctor Jorge Meneses, al doctor Eddie Benavides, al doctor Roberto Becerra, Cristian Rodríguez, Javier Mogrovejo. Ellos han sido pilares fundamentales en mi formación como abogado penalista y efectivamente ellos han estado en cada una de las etapas y procesos de esta formación porque cuando inicié pues eran ellos quienes me guiaban en Claro. los procesos porque tenían la capacidad y la experiencia suficiente y necesaria. ¿Alguna vez le cerraron puertas a abogados que tal vez usted decía, ¿sabe qué? Necesito que me ayude, y después los abogados le buscaron a usted? A ver, para el tema de buscar un trabajo, sí me cerraron muchas puertas, sí. Y eso también fue una de las necesidades de salir al libre ejercicio. Ujú. Pero en este sentido, o sea, no he tenido la necesidad de consultar con otros abogados y que nuevamente ellos regresen por una asesoría, una consultoría. No, más bien ha sido recíproco desde que se creó Penalistas Ecuador.
he conocido personas sublimes en el arte de litigar, en el arte de la materia del derecho penal y constitucional, a quienes se les ha preguntado y obviamente nos han facilitado cualquier tipo de información. Doctor, ¿nos puede indicar cuál es su estrategia como para fijar honorarios? ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace por la investigación o lo hace por todo el proceso? A ver, en este tema al inicio no sabía cómo hacerlo. Sí, tuve la necesidad ahí sí de llamar a colegas a preguntarles cuánto cobras por un caso, por ejemplo, uno de robo, uno de hurto, uno de violación. Claro. Entonces, poco a poco fui consultando ya con grandes juristas de la capital. Ellos me sabían informar que cobraban por etapa. Por ejemplo, en la etapa de la investigación previa ponían un precio. Posterior a eso, la instrucción fiscal, otro precio. Claro. Y si es que ya esto pasa con auto de llamamiento a juicio para la audiencia de juzgamiento, otro precio. Entonces, siempre me he manejado yo con el 50% al inicio. Y ya, bueno, en el peor de los casos, hasta con el 30%, con la finalidad de ayudarles, pero siempre con un contrato de prestación de servicios profesional. Siempre. Sí, es efectivo ese tipo de mecanismo, porque si no luego usted puede confundirse por la cantidad de procesos que lleva y de igual manera el cliente puede asumir que ha pagado más o el honorario fue fijado en menos. Sí, efectivamente, doc. ¿Alguna recomendación, doctor, en relación al autoaprendizaje o a cómo estar actualizado con sentencias, por ejemplo, de la Corte Constitucional? A ver, en ese sentido, la autopreparación es una herramienta fundamental en la vida de un profesional en el libre ejercicio. ¿Por qué motivo y por qué razón? Porque abogado que no lee es cada día menos abogado, y eso no lo digo yo, ya lo dijo Eduardo Couture. Y obviamente en el grupo de penalistas Ecuador que tenemos hay uno mejor que otro. Comparten esa información y uno tiene que estar actualizado. Abogado que está actualizado obviamente va a atender las necesidades de los clientes de manera inmediata. Y eso no solamente nos sirve para el tema de la asesoría, la consultoría, nos sirve estratégicamente para aplicar al caso en concreto, porque no solamente suben sentencias, sino ya uno, obviamente con los argumentos, la motivación que aplicó el juez o los jueces en la materia, uno ya más o menos tiene una idea de cómo aplicar en el caso en concreto que uno va llevando dentro de su oficina. ¿Alguna recomendación, doctor, a los abogados que están recién saliendo a ejercer la profesión? Mi recomendación es que sean honestos, profesionales, éticos, que lean mucho y que esta profesión demanda mucho tiempo, que a veces no se va a poder dormir, ¿sí? Hay veces que, como los médicos, nosotros también como abogados no dormimos 48 horas o más, 72 horas. Entonces, para preparar las audiencias, claro. Sí, para preparar audiencias, una de juzgamiento, por ejemplo, una de apelación, o sea, demanda muchísimo tiempo. ¿Cuál es su estrategia para preparar, por ejemplo, una audiencia de juicio? Una audiencia de juicio, bueno, lo que yo hago primero es separar lo que es versiones. O sea, mejor dicho, prueba documental, testimonial y pericial. Ya. Me hago un cuadro en Excel. Pongo un ejemplo, Pepito Jiménez dio tal versión, después dio Pedro Jiménez, después Joel Meléndez, después Denis Lema, Alexander Lara, Cristian Romero y así sucesivamente. De todas ellas voy cogiendo los puntos relevantes y si es que efectivamente hay contradicciones. De la prueba documental reviso que esta haya sido obtenida en legal y en debida forma, sin violentar lo que es la ley ni la Constitución, los derechos ni los convenios ni tratados internacionales ratificados por el Ecuador. Y de la misma manera en el tema de las pericias, ¿qué es lo que yo hago o acostumbro? Primero verificar que haya ingresado bajo cadena de custodia, que ésta no se haya roto y que cumpla con los preceptos que establece el Código de Pericias, el reglamento de pericias. Excelente, doctor. Bueno, sí, nosotros también consideramos que es importante el tener un estudio previo del proceso individualizado,
lo hacemos de índice, por ejemplo, donde vamos a la audiencia y sabemos en dónde está, qué falla tiene y por dónde va el argumento, ¿no? Así es. Es importante ese tipo de estrategias. Doctor, yo le agradezco el espacio por haber se acercado a nuestras oficinas. Consideramos que al usted tener radicada su oficina, así como su domicilio en Guaranda, ha sido un esfuerzo bastante grande que nosotros lo valoramos mucho. Gracias por el espacio, por contribuir. Tal vez en algún futuro momento hemos de volver a solicitarle para espacios académicos que estamos empezando. Entonces le agradezco, doctor, esperando que le vaya súper bien con sus proyectos personales, profesionales, y que el sueño que tiene con Penalistas de Ecuador, que ha sido bastante bueno en el ejercicio para todos nosotros como abogados, para la contribución de la academia en general, se siga fomentando y se siga fortaleciendo. En lo que podamos nosotros cuente con el contingente, y le agradezco, doctor. Muchísimas gracias, mi querido doctor Cristian Velastegui, mi querida doctora Nicole. Quedo sumamente agradecido con el espacio de Ergo que me ha permitido una vez más formar parte de todo ese gran trabajo que usted está realizando a nivel nacional. Cuente con nuestro apoyo, siempre lo hemos hecho sin fines de lucro, y creo que lo más importante es tener esa esencia humana, profesional que usted tiene, y que Dios le bendiga. Yo le agradezco, doctor. Un abrazo. Para Gracias, quienes doc. nos ven. Muchas gracias, doc. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Podcast.